Antes de adentrarnos en todas las falacias lógicas explicadas, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Vamos a comenzar con esto. Falacia ad hominem. La falacia ad hominem ocurre cuando alguien intenta desacreditar el argumento de una persona con ataques personales en lugar de basarse en el contenido del argumento en sí. Generalización apresurada. La generalización apresurada, también conocida como la falacia de la sobregeneralización, ocurre cuando se hace una afirmación basada en una evidencia que es simplemente demasiado pequeña. Falacia del señuelo rojo. Un señuelo es algo que engaña o distrae de una pregunta relevante o importante. Puede usarse para cambiar el tema. Falacia tu quoque. Tu quoque es una técnica que tiende a desacreditar el argumento del oponente atacando el propio comportamiento y acciones personales del oponente, acusándolo de hipocresía en lugar de refutar el argumento real. Falacia de la pendiente resbaladiza. En un argumento de pendiente resbaladiza, se rechaza una acción porque, con poca o ninguna evidencia, se insiste en que conducirá a una reacción en cadena que resultará en un final indeseable o finales indeseables. Falacia de la súplica especial. La súplica especial ocurre cuando se aplican estándares, principios o reglas a otras personas o circunstancias mientras exime a uno mismo o a ciertas circunstancias de los mismos criterios críticos sin proporcionar una justificación adecuada. Pregunta capciosa. Una pregunta capciosa es una pregunta que ya contiene una suposición. Falacia del falso dilema. La falacia del falso dilema, también llamada la falacia del blanco y negro, ocurre cuando alguien tergiversa un tema ofreciendo solo dos opciones cuando existen más, o presentando las opciones como mutuamente excluyentes cuando no lo son. Falacia del hombre de paja. Una falacia del hombre de paja ocurre cuando se refuta un argumento tergiversándolo. Razonamiento circular. La falacia del razonamiento circular es un argumento que asume que lo que intenta probar es verdadero en lugar de ofrecer evidencia. Simplemente repite la conclusión, lo que hace que el argumento sea lógicamente incoherente. Falacia de apelación a la autoridad. Es una forma de argumento en la que el mero hecho de que una figura influyente tenga una cierta posición se utiliza como evidencia de que la posición en sí misma es correcta. Falacia de apelación a la naturaleza. Es un argumento en el que se propone que algo es bueno porque es natural o malo porque es antinatural. La premisa subyacente no declarada, lo que es natural es bueno, suele ser irrelevante y una opinión en lugar de un hecho. Falacia de composición. Surge cuando se infiere que algo es verdadero para el todo a partir del hecho de que es verdadero para alguna parte del todo. Falacia de afirmación del consecuente. La afirmación del consecuente es la falacia de tomar una declaración condicional verdadera, como si la lámpara estuviera rota, entonces la habitación estaría oscura bajo ciertas suposiciones como que es de noche y las ventanas están cerradas, e inferir inválidamente su inversa. La habitación está oscura, así que la lámpara debe estar rota. Falacia anecdótica. La falacia anecdótica ocurre cuando las personas usan su experiencia personal limitada para sacar conclusiones generales sobre un tema determinado. Falacia de apelación a la emoción. La falacia de apelación a la emoción es una técnica caracterizada por la manipulación de las emociones de la otra persona para ganar un argumento, especialmente en ausencia de evidencia factual. Falacia de la carga de la prueba. La carga de la prueba recae en quien hace una afirmación, no en quien la niega. La falacia de la carga de la prueba ocurre cuando una persona intenta eliminar su necesidad de proporcionar pruebas para sus afirmaciones. Falacia del verdadero escocés. Es un intento de defender una generalización de un grupo determinado excluyendo cualquier ejemplo contrario por no ser suficientemente puro. Falacia del tirador de Texas. La falacia del tirador de Texas toma su nombre de la metáfora de un pistolero que dispara y luego dibuja blancos alrededor de los grupos de agujeros de bala para que parezca que acertó en el blanco. Ilustra cómo las personas primero determinan cuál es su conclusión y luego buscan datos que la respalden, ignorando las diferencias y la aleatoriedad. Correlativo suprimido. El intento de redefinir una de dos opciones mutuamente excluyentes para que una alternativa abarque a la otra, haciendo que una alternativa sea imposible. Por ejemplo, necesito saber si deberíamos parar a almorzar o no. ¿Estás hambriento o no hambriento? ¿Cuál es? Si estar hambriento significa poder comer. Siempre estoy hambriento. Falacia de la incredulidad personal. Se comete cuando el argumentador presume que lo que es verdadero debe ser fácil de entender o imaginar. Falacia de la ambigüedad. Ocurre cuando se usa una frase poco clara con múltiples definiciones dentro del argumento, por lo tanto, no apoya la conclusión. Falacia genética. La falacia genética es el acto de rechazar o aceptar un argumento únicamente en función de su origen en lugar de su contenido. Falacia del punto medio. Es la falacia que asume que la verdad siempre se encuentra en el medio de dos extremos opuestos. Afirmación de una disyunción. La falacia de afirmar una disyunción ocurre cuando, dado un escenario de o esto o lo otro, se asume erróneamente que si una declaración o resultado es verdadero, el otro no puede serlo. Apelación a la tradición.
Sucede cuando ignoramos la evidencia de que deberíamos cambiar porque hemos estado haciendo algo durante mucho tiempo. Falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido es nuestra tendencia a continuar con algo en lo que hemos invertido dinero, esfuerzo o tiempo, incluso si los costos actuales superan los beneficios. Apelación a la ignorancia. Ocurre cuando alguien afirma que una proposición es verdadera porque no ha sido probada como falsa o que una proposición es falsa porque no ha sido probada como verdadera. Falacia del continuo. Es el argumento de que dos estados o condiciones no pueden considerarse distintos o no existen en absoluto porque entre ellos existe un continuo de estados. Equivocación. La falacia de la equivocación se refiere al uso de una palabra o frase ambigua en más de un sentido dentro del mismo argumento. Analogía defectuosa. Una analogía defectuosa es decir que dos cosas son similares en otros aspectos solo porque son similares en un aspecto. Causa falsa. Una falacia de causa falsa ocurre cuando alguien asume incorrectamente que algo causa otra cosa sin suficiente prueba, generalmente usando solo una correlación como prueba. Falacia definista. Ocurre cuando se define un término de tal manera que hace que la posición de uno sea mucho más fácil de defender. Falacia ecológica. Las falacias ecológicas asumen que lo que es cierto para una población es cierto para los miembros individuales de esa población. Falacia etimológica. La falacia etimológica es el argumento erróneo de que el verdadero significado de una palabra es su significado más antiguo o original. Cita fuera de contexto. Es una falacia en la que un pasaje de una cita se elimina de su contexto circundante de tal manera que distorsiona su significado intencionado. El contexto puede ser omitido intencionalmente o accidentalmente. Equivalencia falsa. Es una falacia en la que se establece una equivalencia entre dos temas basada en un razonamiento defectuoso o falso. Falacia del historiador. La falacia del historiador ocurre cuando se asume que los tomadores de decisiones en el pasado vieron los eventos desde la misma perspectiva y tuvieron la misma información que aquellos que posteriormente analizan la decisión. Inflación del conflicto. Es el error de exagerar la cantidad de desacuerdo en un campo para invalidar afirmaciones en ese campo. Comparación incompleta. Es un argumento engañoso popular en la publicidad. Dado que la afirmación es incompleta, no puede ser refutada. Falacia lúdica. Es un término utilizado para describir cómo las personas confunden el tipo de incertidumbre que se encuentra en los juegos con el tipo de incertidumbre que se encuentra en la vida real. Por ejemplo, la lucha competitiva organizada entrena al atleta para centrarse en el juego e ignorar la posibilidad de lo que no está específicamente permitido por las reglas. Falacia moralista. Hacer declaraciones sobre lo que es basándose en afirmaciones sobre lo que debería ser, violando la distinción entre hecho y valor. Falacia del nirvana. Comparar una solución realista con una idealizada y descontar o incluso descartar la solución realista como resultado de compararla con un mundo perfecto o un estándar imposible. Prueba por afirmación. Es la falacia de repetir una afirmación tantas veces que se toma como verdadera sin evidencia adicional. Selección de la cereza. Es el acto de señalar casos o datos individuales que parecen confirmar una posición particular mientras se ignoran una parte significativa de casos o datos relacionados y similares que pueden contradecir esa posición. Falacia del psicólogo. Es una falacia que ocurre cuando un observador asume que su experiencia subjetiva refleja la verdadera naturaleza de un evento. Falacia de la reificación. Ocurre cuando se trata un concepto abstracto como si fuera un evento concreto real, como decir que la evolución selecciona qué rasgos se transmiten a las generaciones futuras, mientras que la evolución no es una entidad consciente con voluntad. Determinismo retrospectivo. Es el pensamiento de que porque algo sucedió bajo ciertas circunstancias, estaba destinado a suceder debido a esas circunstancias. Tópico cliché terminante. Es una forma de lenguaje cargado, a menudo presentado como sabiduría popular, con la función de detener un argumento y poner fin al debate con un cliché en lugar de un punto. Falacia de la causa única. Ocurre cuando se asume que hay una causa única y simple de un resultado cuando en realidad puede haber sido causado por una serie de pequeñas causas. Apelación a la piedra. Sucede cuando se hace un rechazo afirmando o reiterando que el argumento es absurdo sin proporcionar más argumentación. Ignoratio elenchi. Perder el punto. Es la falacia de presentar un argumento que puede ser o no lógicamente válido y sólido, pero cuya conclusión no aborda el tema en cuestión. Policía del tono. Es una falacia dominante que se centra en la emoción detrás de un mensaje en lugar del mensaje mismo como una táctica de desacreditación. Falacia de la asociación. Es la falacia que afirma que las propiedades de una cosa también deben ser propiedades de otras si ambas cosas pertenecen al mismo grupo. Apelación al logro. Es un tipo de falacia de apelación a la autoridad que ocurre cuando una afirmación se considera verdadera o falsa en función de los logros del proponente. Réplica del cortesano. Cuando una crítica se desecha afirmando que el crítico no tiene suficiente conocimiento, credenciales o entrenamiento para comentar de manera creíble sobre el tema. Apelación a las consecuencias.
Es un argumento que concluye que una hipótesis es verdadera o falsa en función de si la premisa conduce a consecuencias deseables o indeseables. Apelación a la novedad. Sucede cuando se afirma que una propuesta es superior o mejor únicamente porque es nueva o moderna. Bulverismo. Es la suposición y afirmación de que un argumento es defectuoso o falso debido a la identidad del argumentador. Esnovismo cronológico. Considera que las ideas modernas son superiores a las de épocas anteriores solo porque son modernas, lo cual es una forma de apelación a la novedad. Falacia de tengo derecho a mi opinión. Cuando una persona desacredita cualquier oposición afirmando que tienen derecho a su opinión en lugar de analizar lógicamente dicha oposición. Dos errores hacen una verdad. Es un argumento en el que una acusación de mala conducta se contrarresta con una acusación similar. Verdad vacía. Una afirmación que es técnicamente verdadera pero sin sentido, como afirmar que no hay teléfonos móviles en la habitación cuando no hay teléfonos móviles en la habitación. ¿Qué opinas de todas estas falacias lógicas? Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones si te han gustado estos datos interesantes. Hasta la próxima.